Aquí comienza el programa Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al programa Trabajadores que realizamos cada fin de semana. Este fin de semana, por supuesto, vamos a estar conversando sobre lo que ocurrió el fin de semana anterior y también cuáles son las perspectivas desde la mirada de los trabajadores. Vamos a estar una vez más con José Ortiz, dirigente sindical, representante de la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados, a quien damos la bienvenida nuevamente aquí en el espacio. ¿Cómo estás, José? Hola, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. No nos podemos quejar, digamos. Pudiéramos estar mejor. Pero ¿se puede pedir más, José, después de lo visto el fin de semana, que fue una nueva derrota contundente que repite lo que había ocurrido en octubre del año pasado con el plebiscito? Pero hoy día, al parecer, es más importante porque se están eligiendo a los constituyentes, a los que van a escribir la Constitución, y se deja afuera a quienes primero hablaban de rechazar y después están abiertamente por no hacer los cambios de fondo que la gente está buscando, ¿no? Mira, la elección de los constituyentes creo que fue un paso muy importante y bastante novedoso. No fueron elegidos los principales sustentadores del modelo. Pero nosotros en el movimiento sindical tenemos que hacernos una revisión muy profunda. Es inconcebible que no haya ningún dirigente sindical electo. Y de eso no es responsable la ciudadanía, no son responsables el pueblo de Chile. Somos responsables del movimiento sindical que al parecer la ciudadanía y los propios trabajadores no nos ven jugando el papel que tenemos que jugar, de ser un actor relevante, protagonista en la recuperación de la democracia. Algunos sectores del movimiento sindical se fueron institucionalizando y por tanto también cayendo dentro de la bolsa de la gente que no cumplió su labor para la cual fue electa. Y ahí hay un mea culpa que tenemos que hacer y una autorrevisión que tenemos que hacer. Nosotros, no porque hayamos estado vinculados permanentemente con los trabajadores, no podemos dejar de ver que el movimiento sindical en su conjunto ha cometido muchos errores, ha dejado hacer, no ha sido más incisivo en su crítica, al menos desde los últimos 6-7 años que hemos dejado y hemos actuado, no nosotros, pero sí el movimiento sindical, un poco siendo condescendiente con los gobiernos de turno. Lo que históricamente los trabajadores han llamado el oficialismo. El movimiento sindical se ha vuelto en su gran mayoría oficialista. Y los que no hemos caído en esa trampa, tampoco hemos dado una pelea más fuerte para que el movimiento sindical tenga una actitud más beligerante con los abusos y el maltrato. Y por tanto eso también creo que nos pasó la cuenta. Es cierto, nosotros nos llevábamos candidatos directos, digamos, pero sí estábamos apoyando a 2 dirigentes sindicales que iban como candidatas, y si bien no tuvieron un pésimo resultado, no fueron electas, y eso es un tema, y si fueron electas dueñas de casa. Entonces, hay algo ahí que da la impresión que el movimiento sindical está muy metido hacia adentro, a su acción corporativa, a su acción de defensa de los derechos en el centro de trabajo.
pero sin crear la conciencia suficiente de que con eso no basta. Si podemos cada uno de nosotros tener un salario regular, como los trabajadores del cobre, o tener condiciones de trabajo adecuadas, como en muchos lugares de la empresa tecnológica, etcétera. Pero el problema de fondo no está ahí, porque el salario se va deteriorando todos los años. Y mientras no haya un cambio en cómo se reparte la riqueza, las utilidades que genera el trabajo, vamos a seguir siendo trabajadores que vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir, digamos. O sea, tenemos un mal vivir y trabajamos mucho. O sea, somos el país que más trabaja en el mundo. Entonces, y segundo, que los derechos laborales de los trabajadores corren el riesgo de no quedar claramente establecidos en la Constitución. Porque si tú has escuchado los programas o has revisado los programas de todos los constituyentes no electos y los electos, nadie habla de los trabajadores ni sus derechos. Y resulta que somos los que generamos la riqueza. Claro. Pero esa riqueza se reparte mal. Bueno, yo lo planteaba hace pocos días en una discusión que tuvimos con el Ministerio del Trabajo, de que no puede ser de que la masa salarial del país esté en un 46-47%, mientras que la masa de capital sea un 54%. O sea, está mal repartido el chancho. O sea, el 43% para 12 millones de trabajadores y el 54% para el 0,1%, que son los dueños de las empresas. O sea, mientras ellos tienen un sueldo de 500 millones de pesos, nosotros tenemos un sueldo de 326.500 pesos. Eso no puede seguir siendo así. Y ahí falta un grito más fuerte. Algo falta. Puede ser también que se haya profundizado este temor a actuar y a pensar y después a apoyar a los compañeros de trabajo de parte de los trabajadores. Porque si lo pillan pueden perder el empleo, eso es cierto también. Pero tenemos que romper con los miedos. Es el único camino que nos queda. Y aumentar la conciencia. O sea, necesitamos aumentar la conciencia, mejorar los niveles de comprensión de lo que está ocurriendo, porque lo que pasa no es culpa de los trabajadores, es culpa de la gran empresa y es culpa de los gobiernos. Por tanto, nosotros para poder cambiar eso tenemos que ser actores principales en las transformaciones. Es una situación compleja porque finalmente quienes se ven perjudicados con toda esta realidad es la gran masa de trabajadores, cuando no se le respetan ni siquiera los pocos derechos que están en las normativas internas, en los acuerdos internacionales que ha suscrito Chile, y se ve que hay un análisis que efectivamente ya está hecho hace mucho tiempo, precisamente la falta de respeto de las leyes que protegen al trabajador, por otra parte los bajos salarios, la desigualdad, la inequidad, que se traduce en una serie de problemas de acceso a un buen sistema de salud, a un buen sistema educativo, etcétera, pero como que nadie hace nada, se queda esto en la discusión de los seminarios y en los discursos ante los medios de comunicación cuando se les consulta a los dirigentes sindicales, pero eso no se traduce en acción política, digamos, en la calle, como era incluso en momentos complejos de la historia de nuestro país, como fue la dictadura. ¿Cómo se ve esa situación? Hay una pasividad muy grande entonces del movimiento sindical, ¿no? Lo concreto que lo que ha acontecido es que una parte importante del movimiento sindical fue cooptado por el sistema neoliberal. Ese es el tema de fondo. O sea, es grave muy esa situación. Muy, muy grave. Muy grave. Ahora, esa intuición y ese estudio, nosotros lo teníamos teóricamente, lo habíamos revisado y nos indicaba, y también veíamos que no se movía. Ahora, lo que ha hecho las elecciones es simplemente desnudar ese hecho, que nosotros lo habíamos detectado, pero no podíamos, empíricamente no lo podíamos comprobar. Bueno, ha quedado comprobado. El oficialismo del movimiento, de una parte importante del movimiento sindical, ha dañado al movimiento sindical y hoy día no tiene voz. Mire, hay representantes de los empresarios en el Parlamento, en la constituyente, de la U y de Renovación Nacional.
Hay representantes del centro, hay representantes de la izquierda, pero no hay representantes de los trabajadores. Porque aquí, mire, las dueñas de casa saben cuál es su gran problema y ellas van a estar representadas ahí. Los abogados saben cuáles son las trampas de la Constitución y de las leyes y van a estar ahí. Los pobladores saben cuál es su problema de falta de vivienda y van a estar ahí. Pero los trabajadores, que sabemos dónde nos aprieta el zapato, cómo hace falta tener negociación colectiva real, concreta, con derecho a huelga, no vamos a estar ahí. ¿Ah? A lo mejor fue un error que algunos dirigentes sindicales más jugados no hubiésemos levantado sus candidaturas, puede ser, digamos. Da la impresión que fue un error. Pero pensábamos de que el nivel de conciencia había madurado. Y no es tanto, no es tan así, digamos. Y la lección tenemos que aprenderla. Entonces, creo que ahí yo prefiero ser directo y autocrítico en lo que a nosotros nos corresponde y espero que el conjunto del movimiento sindical entienda esto que ha ocurrido y hagan el análisis correcto y no empecemos a echarle la culpa a los demás. Porque hoy día el pueblo tuvo la posibilidad de elegir a dirigentes sindicales y no lo hizo. Seguramente porque no los vio, seguramente porque no los sintió, seguramente porque no hay una representación efectiva de ellos, ni ha habido una lucha del movimiento sindical por el salario mínimo, por el reajuste del sector público y durante toda la pandemia una parte importante, yo diría el 90% del movimiento sindical se fue para la casa. Y quedamos muy poco dando la pelea y en condiciones muy desventajosas. Pero bueno, es lo que ha ocurrido, es lo que ha acontecido. Yo simplemente creo que el movimiento sindical tiene que autorrevisarse y cambiar su carácter corporativo por un carácter de masa. Necesitamos un movimiento sindical donde los trabajadores masivamente quieran entrar. Esa es la tarea que nos queda y tratar de influir por la vía de persuadir y convencer a algunos de los constituyentes a que pongan los temas de los trabajadores en el centro de la preocupación de la constituyente. Así es, este fenómeno también se repite en partidos tradicionales, ¿no? Que es que pierden esa sintonía, ese contacto directo con la población, con la gente, que finalmente termina votando por aquellos que están más cerca y cuyo trabajo político, cuya lucha es más evidente, que está ahí al frente, digamos. En cambio, hay ese corporativismo que también golpeó a partidos políticos que tradicionalmente sacaban importantes votaciones. Estamos en un fenómeno de cambio completo, ¿no lo cree, José? Hay un cambio completo. Si tú analizas todos los partidos, los partidos sacaron 5, 6%, 6, 5, 6, 7% de constituyentes, de votos en la constituyente. O sea, todos juntos no llegaron al 30%, todos juntos. Entonces, ahí hay un fenómeno. Y eso que para algunos partidos mejoraron su nivel interno de votación porque hubieron independientes que eran potentes y consiguieron bastantes votos. O sea, hay un desfondamiento de los partidos, eso es así. Y yo tengo una tesis con respecto a eso. Yo creo que los partidos populares, fundamentalmente me refiero a los partidos populares de centro izquierda, si tú quieres, o progresistas, si tú quieres llamarle de otra forma más amplia, se quedaron en los palacios. Se enredaron en los palacios y se quedaron ahí tranquilitos, calentitos, sin calor en el verano y sin frío en el invierno. Y no gastaron la suela de los zapatos, por lo tanto no salieron a caminar. Hicieron un trabajo político simplemente desde la altura. Y los problemas de la gente son en la tierra, son terrenales, son ahí muy cerca del problema de la población, del semáforo, del delincuente, de la falta de recursos para sobrevivir, para poder trabajar. Todo eso que la gente
sentía todos los días, no lo sentían da la impresión los partidos porque no estaban cerca de la gente. Y ese es un problema grave, porque yo sé que hay muchos compañeros trabajadores que no quieren nada con los partidos políticos. Yo creo que eso es un error, porque los que gobiernan son los partidos. Nosotros no vamos a gobernar como sindicato. Los que gobiernan son los partidos. Pero el asunto es que los partidos estén en sintonía con el sector al que representa como gobernante. Y eso no ocurre hoy día. O sea, hoy los partidos no representan a la clase social que le da vida y que le da respaldo. No lo representan. Representan casi todos los sectores medios y revisa los candidatos, son todos sectores medios o capas medias, ¿no? O sea, aquí no está Bernardo Araya en la constituyente, el histórico dirigente de los trabajadores metalúrgicos, de la CTC, ¿te das cuenta? No está Galvarino Melo, ¿no? Dirigente obrero, diputado, senador. No está el loco Cueva. O sea, no están los representantes genuinos de la clase obrera y de los trabajadores. Lo mismo pasa con los trabajadores textiles, de la alimentación, de los servicios. No están. Un problema grave y peligroso. Porque cuando los trabajadores se enojan y están sin conducción, son bastante más virulentos que otros sectores. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero eso no es para que nos tenga tristes, simplemente yo lo que estoy haciendo o intentado hacer es una autocrítica del rol nuestro, del movimiento sindical y los errores que hemos ido cometiendo. Pero yo igual, y nosotros los que pertenecemos al movimiento sindical de clase, al movimiento sindical clasista, que somos militantes de la Federación Sindical Mundial a nivel internacional, estamos muy contentos porque al pueblo le fue bien. Y si al pueblo le fue bien, bueno, a nosotros tendrá que irnos bien, digamos, y el asunto es otro. El asunto es que nuestras demandas van a estar menos presentes en el debate constitucional y corremos el riesgo que así como el año 90, en la transición, no tuvimos un código del trabajo como nos prometieron decente, ahora debamos seguir con el multirrubro, y todas esas cosas que dañan a la organización sindical o que no se castigue penalmente a las prácticas antisindicales. O sea, sí, si le violaron el derecho humano al trabajador, sí, se lo violaron, pero no importa, no es tan grave, lo dejaron sin empleo, lo dejaron sin salario, ¿no? Lo dejaron sin comer, pero no importa, no es tan grave, ¿no? Lo colocaron en lista negra, no es tan grave. Claro. Sí, pero tal vez hay una comprensión mayor de la gente que finalmente, después del estallido social, viene repitiendo, por lo menos en estas dos últimas ocasiones, votaciones contundentes en términos de reacción a un sistema político, social, económico, denominado neoliberalismo, que les ha afectado las condiciones de vida durante los últimos 40 años. Entonces, recuerdo a que hace unos días atrás la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, sacó un comunicado bastante optimista en el sentido de que además llamaba también a mantener el estado de movilización y de permanente trabajo con los constituyentes para de esa forma ir colocando los temas que se requieren. Porque está claro para algunos especialistas en derecho también de que Chile con esta nueva constitución va a ser un estado plurinacional, que es una de las cuestiones que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo, el reconocimiento de los pueblos ancestrales, etcétera. Pero tal vez sea momento y habrá la acogida de parte de los constituyentes, teniendo en cuenta que son representantes del propio pueblo, la mayoría de ellos, de abrirse a poder colocar las demandas de los trabajadores dentro de la Constitución y que de esa manera se pueda dar cuenta de cuáles son los problemas, la realidad y darle un marco institucional a los derechos que puedan proteger precisamente a los 12 millones de chilenos que son la masa laboral del país.
Yo espero que eso ocurra. No estoy tan seguro que ocurra, Ya. pero sí espero, sueño con que eso sea. Y vamos a trabajar para eso. Pero eso no significa que pueda ser. Mira, el modelo, el sistema capitalista neoliberal ha tenido un gran éxito ideológico. Nos ha separado en cestas, Sí. en grupos, ¿ah? En colectivos. Hay otros, en tribus dicen otros. Yo creo que no ha separado por diferenciación, digamos. Las mujeres, los campesinos, la minoría, pero el problema de fondo no está resuelto. Porque aquí, como tú sabes, que en el clásico aquí existen solamente dos categorías, digamos, los explotados y los explotadores. Exacto. Entonces, han mimetizado, han disminuido la importancia de esa categoría, digamos, de explotados y explotadores. Y a los explotados lo ha dividido en muchos pedazos pequeños. Claro. Primero lo hicieron por vía partido, nos dividieron por partido. O sea, habían explotados que apoyaban al sistema y otros que no apoyaban al sistema. O sea, habían explotados que apoyaban a los explotadores y habían explotados que no apoyaban a los explotadores. Primera división que hicieron en los años 50 en Chile. 40, 50 años. Incluso el 32, 33 con la República Socialista de Grove, se produce la primera división y el surgimiento de dos partidos en vez de uno, digamos, de la clase obrera. Cuando se llega al poder, las tesis de la socialdemocracia europea llegan a Chile a través de Hoffman y otra ONG, y empiezan el desarrollo de los ecologistas, de las mujeres, de los pueblos originarios, de los trabajadores, de los jóvenes, y dividen la categoría explotados en 5 subcategorías. Entonces cada uno es una categoría nueva. Entonces lo que era uno ahora son 6. Y los explotadores sigue siendo 1. Ese es el tema del que estamos complicados. Porque la tierra hay que defenderla. Porque sin el planeta no existimos nosotros. Pero que eso lo venimos diciendo los trabajadores de toda la vida. La explotación lo que hace es que va acabando con el ser humano y va acabando con el planeta. Eso es así. Y por tanto, con todas las diferenciaciones o las categorías o subcategorías que hay en la comunidad, digamos. ¿Ah? Pero el asunto de fondo está que mientras no se entienda de que por mucho que le resuelvan el problema a las mujeres o a los jóvenes, si no le resuelven el problema a todo el pueblo de Chile, la explotación va a seguir. Y vamos a ser explotados de manera diferente o igual, pero como somos de grupos diferentes, no vamos a sentir que estamos siendo todos explotados. Y aquí la toma de conciencia es que todos los explotados, incluido el planeta, tenemos que estar juntos. Y eso es lo que tenemos que avanzar, digamos. Estimado Raúl, y esto no es tan fácil de hacerlo entender. Y te lo voy a volver de otra forma. Mira, el pueblo tenía la oportunidad de tener un solo candidato presidencial de una primaria. No sé cuántos candidatos vamos a tener. Sí, ahí porque la generosidad en el triunfo es muy poco valorada. Sí. El autoritarismo del cual estamos todos imbuidos, producto de la dictadura, está también presente en el debate político, en el debate partidario, si tú quieres, o en la política de alianza de los diferentes conglomerados. No se entiende en aquello, en aquella máxima del creador del movimiento internacional de los trabajadores, el movimiento obrero internacional, digamos, de que la política de alianza debe ser lo más amplia posible. Y más allá que yo me equivoque, tú te equivoques, nos necesitamos para poder avanzar juntos y construir una salida al modelo neoliberal y al capitalismo.
El capitalismo es muy violento, muy virulento. Entonces, si nos dividimos, eh, los que ganan son ellos, no nosotros. No hay ninguna división que sea buena, ni una división que sea buena. Entonces, el autoritarismo desde el que estamos imbuidos no hace trampas. Y a veces nos hacemos trampas solos. Incomprensión política, falta de ciencia, puede ser. Puede ser, el comandante Chávez lo decía, lo repetía siempre. La conciencia es simplemente la suma de ciencia. Y si no hay conciencia es porque hay falta de ciencia. Yo creo que lo que tenemos en Chile es falta de ciencia. No hay conciencia. No hay conciencia de que de verdad tenemos que terminar con el capitalismo. Yo entiendo de que el carácter, o las ubicación personal de cada persona tiene su influencia, porque Carlos Marx también decía que la gente piensa como vive. Claro, y los que no están ahorcados por las deudas, los que no están ahorcados por el hambre, no piensan igual que los obreros, que estamos jodidos. Po. Entonces ellos pueden esperar mucho tiempo, pero el compañero que está sin empleo, el compañero que está ganando el ingreso mínimo, no tiene tiempo para esperar, porque ahora es que tiene que comer ahora, tiene que pagar la luz ahora, tiene que pagar el arriendo ahora, no en 5 años más. Y en esa comprensión hay sectores medios que no están con ese apuro, entonces ellos pueden esperar, pues, y ellos se pueden dar el lujo de que no sea ahora y que sea en 4 años más. Nosotros no, nosotros necesitamos cambio ahora. Como decía la Violeta, o sea, no se trata solo de cambiar un presidente. No se trata solo de cambiar a un presidente. Se trata de cambiar el sistema capitalista. Ahora. Porque ahora está la oportunidad, porque la conciencia está. Mañana muchos de los que hoy día son progresistas se van a pasar a la vereda del frente, porque allá hay mucho capital, hay mucho dinero, hay mucho poder y hay muchas vinculaciones. Esto no ha pasado solo en Chile. Cuando Fujimori fue electo, usted debe recordarse, en Perú, fue electo por la izquierda. Fue electo por la izquierda. Y bastó solamente un viaje a Estados Unidos para que empezara a gobernar con la derecha y con los capitales multinacionales. Y se jodió Perú. Y se jodió la izquierda peruana. Se jodió. Y terminó matando a miles de personas. Fujimori ya está preso. Y ahora la hija pretende hacer el mismo juego, el mismo negocio. Y las Fuerzas Armadas peruanas ya colocaron como condición, si gana el profesor, no le van a reconocer el triunfo. Esta es la lucha por el poder. Lo viejo no quiere irse y lo nuevo no termina de nacer. Y bueno, y sabemos las vinculaciones de las Fuerzas Armadas de América Latina, que muy pocas son las que rompieron esas relaciones espurias con los Estados Unidos y que se traducía en el envío de oficiales a la conocida Escuela de las Américas, que después le cambiaron el nombre y que está a su base ahí en Georgia, en Estados Unidos, pero que solo Argentina, Bolivia y Venezuela en su momento levantaron el envío de oficiales, y que sigue siendo una realidad en países como el Perú, para qué decir Colombia, Brasil, que en Brasil las Fuerzas Armadas son un poder político en sí mismas, que bloquearon cualquier búsqueda de verdad respecto a lo que ocurrió en la dictadura en ese país durante las administraciones de Lula y de Dilma Rousseff. Y en el caso de Chile, que se siguen enviando oficiales a la Escuela de las Américas, que tienen antecedentes históricos, como por ejemplo en la B, en el coronel La B, uno de los principales profesores de tortura en Tejas Verde, en el regimiento de Tejas Verde, Miguel Krasnov Marchenko, Álvaro Corbalán Castilla, es decir, reconocidos violadores de los derechos humanos. Entonces, ese otro espacio, digamos, que
ha sido poco abordado la democratización de las fuerzas, la necesaria democratización de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta una imagen que a mí me impactó porque con eso quedaba en claro de que las Fuerzas Armadas iban a ser una vez más victimarias de su propio pueblo, y es que cuando durante el estallido social se extendieron las movilizaciones a amplios sectores de la sociedad y que en el barrio El Golf, tal vez uno de los más acomodados de Chile, habían también protestas y comienza el toque de queda. Un pelotón de soldados del ejército chileno se colocaron en posición de fusilamiento. Si ellos son capaces de hacer eso en el barrio del Golf, o sea, no les va a costar nada hacerlo en cualquier otra parte. En barrios en Recoleta, por ejemplo, llegaban disparando mientras la gente estaba tocando una cacerola, es decir, una desproporcionalidad total. ¿Cómo se ve en perspectiva, desde el punto de vista suyo, José, esta situación con las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta de que hoy día tenemos la posibilidad, primero, de que un presidente de la República por primera vez sea un comunista, y por otra parte, de que la constitución política se va a comenzar a redactar desde cero, desde una hoja en blanco, en donde la derecha tiene muy bajas posibilidades de bloquear cualquier cambio profundo que quiera hacer esa constituyente. Mira, ahí hay que separar, primero hay que separar a Carabineros de las tres ramas de la Fuerza Armada. Una cosa es la seguridad nacional. El orden público. Una cosa es atender el orden público, cuidar el orden público y sometido este cuerpo al gobierno y a la sociedad civil. Otro es el papel de la Fuerza de Defensa o Fuerzas Armadas, digamos, que estamos hablando de los militares, marina y aviación, digamos, que deben estar sometidos al poder civil, digamos. El comandante de la Fuerza Armada y de Orden Público debe ser el presidente de la República a través del Ministerio de Defensa, digamos. O sea, estas instituciones no pueden ser deliberantes, ni tener justicia militar, ni nada diferenciado, ni tener sistema de seguridad social diferente. Los chilenos somos todos iguales y un sistema debe ser para todos y todos tenemos que estar regidos por y respetar el orden público y respetar los roles que nos corresponde a cada uno. Eso es básico y en la Constitución eso debe quedar muy, muy bien plasmado. O sea, en la Constitución debe diferenciarse muy bien esto. Ahora, no hay que olvidar que las Fuerzas Armadas no pueden ser democráticas, tienen que ser jerarquizadas y deben ser disciplinadas ante el poder civil. Entonces, porque o sea, no se puede democratizar algo que es jerárquico, algo que es que tiene un mando único. Entonces, lo que pasa es que ese mando debe estar ligado al presidente, digamos, y al Ministerio de Defensa, y no a los comandantes en jefe. Los comandantes en jefe deben poder ser removidos cuando el Parlamento y el presidente lo consideren, porque eso es democracia. Lo otro es cogobierno. Ahora, en la Constitución las Fuerzas Armadas aparecen como un cuarto poder, y eso hay que eliminarlo. O sea, en Chile no pueden haber más que 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. No pueden haber un cuarto poder, por lo tanto las Fuerzas Armadas deben estar supeditadas al presidente y al Congreso. Así de concreto, no puede ser de otra forma. Y los encargados del orden público tiene que ser una policía civil. Y no te estoy diciendo con eso que sean solamente la policía, no, también es carabineros. Pero deben tener jerarquía civil. Porque las Fuerzas Armadas son para la defensa, para defendernos del exterior. Y las de orden público son para cuidar el orden público, para perseguir la delincuencia, para perseguir el narcotráfico. No se pueden confundir los roles. Tú no puedes mandar a las Fuerzas Armadas a perseguir el narcotráfico porque vamos a terminar con un ejército penetrado por el narcotráfico. Así de concreto en la vida. Colombia es el mejor ejemplo. Policía militarizada es lo que tenemos en Chile. Carabineros es una policía militarizada. No, señor, no puede ser policía militarizada. Tiene que ser
una policía civil bajo la tutela del mando civil. Mira, yo por muchos años, cuando fui un dirigente de cierto nivel del movimiento sindical chileno, siempre tuve grandes dificultades con el actual, ahora constituyente Felipe Arboe, porque él era, no me acuerdo si fue, era Subsecretario del intendente, Interior. subsecretario del Interior, él era subsecretario del Interior, y se enojaba porque yo soy violento cuando hay maltrato a la gente, porque la policía se ponía de acuerdo para que las marchas pudieran ser normales, pero cuando empezaban a atacarnos se fondeaban todos los oficiales, pero estaban apaleando al pueblo, digamos. Y como nosotros éramos bastante reclamadores, y porque tenemos que reclamar por nuestra gente, él nos veía como insolente, que le faltábamos el respeto a la autoridad. ¿Qué autoridad? Si los derechos humanos están sobre cualquier autoridad. Aquí no es la fuerza la que debe imponerse, la tarea de disuadir los desórdenes públicos tienen que ser proporcionales al desorden. Tú no puedes atacar una manifestación y a los organizadores de la manifestación que no están haciendo nada, que están pacíficamente ahí desarmando la infraestructura, o están cuidando de que no se le infiltren gente de la policía a crear desmanes. Porque desgraciadamente la policía tiene el mal hábito de infiltrar, y el Estado chileno tiene el mal hábito de tratar de infiltrar a las organizaciones sociales, políticas y sindicales. Y más bien las manifestaciones es una mala costumbre. Nosotros lo podemos decir porque hemos tenido contrataciones concretas. O sea, hemos detenido a policías, hemos detenido a detectives que andaban tratando de crearnos líos en las manifestaciones, ¿no? Recordarte una sola ocasión, la marcha de los mineros, digamos, y la entrada de la moneda de los mineros, digamos, con la policía entre medio de nosotros tratando de meterse, que fue descubierto 2-3 veces por los compañeros que hacían la seguridad de la manifestación, y entregado después a sus mandos, pero que es un tema o cuando la policía, la gente tenía que quitarle los revólveres y esas cosas para esposa, digamos, Exacto. que andaban entrando en las marchas y infiltraban las marchas. Entonces, y también en la Plaza de la Dignidad, ¿cuántos policías no estuvieron ahí haciendo labores de inteligencia y después acusando a los cabros de que estaban haciendo desórdenes cuando ellos eran los que los instigaban? Ese mal hábito que ellos le llaman inteligencia, yo le llamo brutalidad, estupidez. ¿Qué va a hacer tú? ¿Qué va a intervenir cuando hay 100.000 personas? Es para que te linchen, es una estupidez. Entonces, la tarea de información es otra. No, y lo peor es que después el movimiento sindical tiene que protegerlos para que no les pase nada, Sí, para que no los golpeen. Sí, ese es el drama, ¿te das cuenta? Y tú te terminas peleando con tus propios compañeros, Claro. para que no pasen las cosas mayores. Porque nosotros tampoco somos gente violenta, pero sí, tampoco somos huevones. No, Y también nos damos cuenta cuando nos están infiltrando y cuando nos están dando, cuando nos están provocando. Entonces, ahí el tema que la nueva constitución tenemos una gran posibilidad de la nueva constitución. Pero hay que darle claridad a los propios constituyentes, porque en el tema de la defensa, este tema que yo te hablo del 4º capítulo, hasta ahora nadie lo ha señalado. Ninguno de los partidos que estaban en el Parlamento lo ha señalado. Ni nadie ha dicho que eso es inconstitucional. No pueden haber 4 poderes. Hay 3 poderes reconocidos y un 4º establecido. Está en la Constitución, léete el capítulo del tema de la defensa de la Constitución, te vas a encontrar que hay un 4º poder. Y por tanto, lo mismo la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica de Carabineros. Lo mismo los protocolos, este maltrato a los conscriptos. O sea, y el maltrato contra ellos mismos, recordemos estos bautizos que les ponen
de suboficiales que ingresan a las fuerzas especiales, que hoy día tienen ese otro nombre, control operativo del orden público, no sé cómo es el nombre bien, pero que sabemos que son los mismos de fuerzas especiales y que los meten en tarros de 200 litros con agua, los semi-ahogan, que trae a la memoria las prácticas de tortura que se hacía la contra los tortura, esa es la compañeros. tortura. Exacto. Y colocarlos adentro de casucha y taparlos con bombas lacrimógenas. Eso es también un maltrato incluso dentro de la propia institución. ¿Qué es lo que puede esperar la población civil de un suboficial de carabineros que es sometido a ese tipo de maltrato adentro de su propia institución, del lugar al que ingresó pensando que iba a hacer un bien para general? Es difícil. Ahora, hay abogados de derechos humanos que plantean que no existe posibilidad alguna de que un funcionario con el nivel de estrés que tiene la gente que trabaja en este tipo de cosas como el control del orden público, con ese nivel de violencia, que tenga, esté bien, digamos, de la cabeza, que esté con sus cabales bien puestos, ¿no? O sea, hay niveles de estrés que van tensionando a la persona y que se tienen que trabajar, pero hasta aquí nosotros no sabemos absolutamente de nada, de ningún tipo de apoyo, respaldo con esos funcionarios que finalmente son los que tienen a cargo el orden público. Sí, lo que pasa, Raúl, que en la Fuerza Armada y en las fuerzas de orden público, la política que opera es la política del gallinero. El de más arriba caga al de más abajo. Esa es la política que hay. O sea, no Esa es hay la una jerarquía que hay hoy doctrina, día. claro, no hay una doctrina civil. O sea, no hay un control civil de las Fuerzas Armadas ni de las fuerzas de orden. Y eso da pábulo a cualquier abuso. O sea, y eso tiene que cambiarse. Y aquí no se trata de no tener Fuerzas Armadas, hay que tener Fuerzas Armadas porque fuerza de defensa, de la defensa, que se dediquen a eso, a defender al país de la amenaza externa, pero no tienen nada que hacer en el ordenamiento jurídico interno, nada. Ellas tienen que estar preocupadas de afuera, de lo que está ocurriendo afuera, digamos, y no lo que está ocurriendo adentro. Adentro los problemas se resuelven por la vía de los encargados del orden público, que no puede ser militarizado, digamos. Así de concreto, no puede ser una policía militar, porque si no es otro ejército. Y ahora, los planes de estudio, los planes y programas de estudio tienen que ser programas vinculados al respeto a los derechos humanos siempre. Tiene que ser una política integral de formación de esos estamentos y no una cuestión de tincabo o la copia del ejército nazi de Alemania, como es la doctrina del ejército, o bien a los cuerpos de sanguinarios de Colombia, digamos. No tenemos nada que nosotros con los colombianos, tenemos otra lógica. Es cierto, el pueblo colombiano se está sublevando contra la falta de respeto a los derechos humanos en Colombia, pero esa no es una policía militarizada que mata, que engaña, que asesina y después hace pasar por delincuente o por terrorista a la gente o por guerrillero. Miles de personas fueron asesinadas solamente porque un señor le tenía mal al vecino y lo mandó a acusar de terrorista y lo mataron y lo descuartizaron, lo enterraron y ya. Eso no es posible aceptar, digamos, para nuestro país. O la policía del gatillo fácil de Argentina, también que proviene de la época de la dictadura, digamos. Eso no puede ser. Si tú ves Europa, en Europa los policías que se encargan del orden público ni siquiera andan con armas de fuego. No, claro. Porque Absolutamente. no hace falta el arma de fuego porque tú no estás en una guerra. No. Tienes que disuadir y prevenir. ¿Cómo se mantiene la mejor forma de mantener el orden público? ¿Cuál es? Terminar con el hambre, terminar con la falta de educación, terminar con la falta de salud, terminar con la falta de pensiones dignas.
Porque tú no le puedes pedir a la gente que se está muriendo de hambre que no coma, porque se va a morir. Entre morirse de hambre y morirse, dicen los tipos, en manos de la policía, me enfrento a la policía, robo. O sea, hay que cuidar más el entorno, hay que cuidar más al ser humano. Exacto. Y eso no está muy claro en algunos sectores de la política chilena. Bueno, después de la derrota contundente que sufrió la derecha el fin de semana pasado, se apagó la luz, José Ortiz, en su cámara. Ahí volvió. Ahí volvió. Ya, perfecto. Después de la derrota del domingo, la derecha se dio maña de rechazar en la Cámara de Diputados el proyecto que coloca un impuesto a los súper ricos, a las fortunas de más de 22 millones de dólares. 22 millones de dólares, o sea, hay chilenos en nuestro país o personajes que tienen en nuestro país más de 22 millones de dólares de fortuna. Y un proyecto que pasó sin la sustancia, digamos, sin ese contenido contundente, que es colocarle ese impuesto por una sola vez de 2,5% a estas grandes fortunas para poder financiar el trabajo que se necesita para ir en ayuda de la población más pobre de Chile, que le está pasando tan mal a raíz de toda la crisis social, económica y también de la pandemia del COVID-19. En medio de eso apareció el senador Manuel José Sandón criticando a quienes votaron en contra del proyecto, es decir, a los parlamentarios de su mismo sector, porque dice que son gente que tienen una desconexión brutal de la realidad, de la gente que vive en 40 metros cuadrados y no sabe si la próxima semana van a tener para comer, porque esa es la realidad que se está viendo en las poblaciones de nuestro país, y lo dice un parlamentario de derecha, que llama a su vez a implementar un acuerdo nacional para poder hacer una recaudación que permita mejorar de alguna forma, aliviar los problemas que tiene la gente. Ese es un poco el camino en esta situación de urgencia que estamos viviendo, José. Mira, una primera aproximación al problema. Esta es una lucha entre los poderosos y el pueblo. Ese es el punto. Y te hablo de los poderosos para no hablarte de los capitalistas, para hacer un poco más blando el comentario, digamos. Pero los capitalistas son así. Y la élite chilena que proviene de esos sectores que se apropian todos los días del sudor de los trabajadores y multiplican su fortuna robándole el trabajo a los trabajadores, no pagándole lo que corresponde, no están disponibles, no están dispuestos a ceder toda su fortuna para el bien del pueblo, para el bien del país. O sea, esta acepción del buen vivir, ellos no la entienden. Esto de la armonía entre las partes, no la entienden. Porque ellos fueron educados en una cultura autoritaria desde la época del nacimiento de la República, que a la vez viene de la época feudalista. O sea, su concepción es del feudo, del señor feudal, dueño de la tierra y dueño de las personas y también de los animales, de todo. Ellos eran los dueños de todo lo que era su feudo. Y por tanto ellos fijaban las normas y las formas de castigo y todo. Esa es la concepción de ellos. Entonces, ¿cuál es su lógica? Esto me lo gané yo, cuando no han ganado nada, porque ni siquiera han metido una pala alguna vez en su vida. ¿Qué así? Pues Raúl, sí. El Luxi, ¿cuándo ha paleado una vez? ¿Cuándo ha tomado una pala para tirar un montón de arena o de tierra? ¿O cuándo ha tirado una semilla? ¿Cuándo ha entrado a una mina a sacar cobre o oro o plata? ¿Cuándo? Nunca. Pues yo te insisto en esta afirmación que hacemos nosotros los dirigentes de los trabajadores. O sea, la riqueza la crean los trabajadores, no hay ninguna otra forma.
Los trabajadores son los que transforman la tierra en cobre. Son los que traen la tierra y después de la molienda viene el concentrado y ahí después de un proceso sale el cobre. Son los que siembran la tierra y generan, por tanto, con su riego, todos los alimentos de nuestro país. Y cada paso de eso va generando, va aportando trabajo, y ese trabajo acumulado en toda la historia se lo apropian ellos. Entonces eso es lo que no quieren dejar de hacer ellos. Ellos no quieren que esa parte que ya la arrancaron a los trabajadores, devolverse al pueblo y a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es su concepción de país de ellos? Muchos policías, muchas cárceles, mucha bala, muchos fusiles, balas por todos lados, y el que no le gusta, cárcel. Mira, meten preso a una persona por robarse una gallina. Yo no estoy de acuerdo que se la robe, pero no meten preso a aquel que se robó miles de millones de pesos. La Polar, Penta, Johnson, el propio Johnson, el propio presidente. Antiguamente los viejos nos decían a nosotros que la ley pareja no dura. ¿Qué nos querían decir eso? Que si alguien se portaba mal y era castigado, y el otro se portaba mal, también tenía que ser castigado. Aquí no, te castigan a ti, pero al hijo de la raíz no lo castigan. Entonces, esa es la concepción que estuvo en el Parlamento. Entonces, ellos y sus empleados en el Congreso, porque no podemos olvidar que muchos de esos electos diputados fueron electos por ser empleados de los capitalistas, de los dueños de las empresas. Ellos le pusieron la plata. Hoy día está ahí, como ahora que es transparente la puerta a los candidatos. El señor Sutil de la CPC le regaló, el señor Mate le regaló, Bon no sé cuánto le regaló. O sea, y si tú vas viendo líderes, Soquimis y todo, aportándole, bueno, ellos son sus patrones, pues. Claro. O sea, el Cortázar tiene más patrones que nunca, que ninguno, porque tiene una cantidad de aportantes. Pero que así, pues, Raúl. Sí, no, ¿ah? Sí. Es que llega a un punto de ser chistoso, pero es la realidad. Y el problema es que de eso nosotros tenemos que ir aprendiendo, no nos podemos olvidar. Porque los que aportaron a la campaña de Marcela Cubillos, que hoy día está sentada que tiene un escaño en la Convención Constitucional, son los que no quieren que estas cosas cambien. Sí, pero Raúl, pero tú quise meter allá a su tía, a su feudo. Es que no tenía otra. ¿Ah? Porque ella en cualquier otro distrito, claro. Porque tú tenías la Mariana Elwin, tú tenías el René Cortázar y tenías otros más, digamos, que no fueron electos simplemente, no fueron electos. Sí. Por mucha plata que pusieron no fueron electos. Menos mal que funcionó esta teoría, esta tesis de que recibe lo que te dan, pero vota por quien corresponde, vota por el pueblo. Y fue así, pues la gente votó por la gente más que al menos se ve que pudiera actuar de mejor forma. ¿Ah? Y hay que trabajar porque esos que fueron electos cumplan la labor y cumplan sus programas. ¿Ah? Que cumplan sus programas. Pero esto que pasó en el Congreso tiene que ver con eso, no al royalty. La empresa minera, ¿cuánta plata le dieron pues, a los diputados y senadores? ¿Cuánta plata nos regaló? Ahora ya no sé, se llama Hemos, se llama de otra forma. Agua Andina, y que ya yo me voy quedando a veces atrás con los nombres, porque cambian tan seguido de nombre. Desde el gobierno español al gobierno italiano pasaron el agua. Entonces, lo mismo la electricidad, digamos. Entonces, nosotros no vamos a tener cambios mientras no tengamos una constitución democrática que le dé derecho y deber a todo el mundo. Pues yo no tengo ningún problema en tener deberes, pero por favor mis derechos me los respetan, ¿no? Tenéis que trabajar, sí, no tengo problema en trabajar,
pero para el que en trabajo tiene que pagarme, po. Y Si no puede trabajemos ser 8 horas, y trabajemos 8 horas. No pero trabajemos que no, las no, 6 que se trabajan en Europa, trabajemos 8, pero hagamos más grande al país y que eso signifique también beneficios para todos, no para un sector nomás, que se traduce en todo. O sea, hasta las áreas verdes tienen más derecho los sectores acomodados que la población común y corriente. Los espacios verdes, las canchas de fútbol, los lugares de esparcimiento, la buena infraestructura de los colegios, eso siempre está en beneficio de los sectores más acomodados. Recordemos nada más, hace algunas semanas atrás, cuando apareció el colegio de las hijas del ministro de Educación, que más bien parecía la entrada a la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, que un colegio común y corriente en nuestro país, teniendo en cuenta, por ejemplo, que establecimientos en comunas pobres como Coquimbo, por decir algo, viven corroídos, los fierros oxidados producto de la humedad y el ambiente salino sin que se realicen las modificaciones, los arreglos correspondientes, porque no hay fondos para los colegios de los pobres. Entonces, que si vamos a hacer las cosas, hagámoslas con deberes, con derechos, pero que también eso signifique beneficios para todos. Sí, bueno, aquí en Santiago pasa lo mismo, las salas están sin ventanas, po. Ahora está entrando el frío como Pedro por su casa, a veces algunas salas sin puertas, sin cierro, patio de cemento. Entonces, tú te das cuenta de, claro, nosotros estudiamos en escuela con patio de tierra, pero era más higiénico, era más saludable que estas salas o estos gimnasios abiertos con cemento que generan más frío, porque acumulan todo el frío en la noche y lo botan en el día. Entonces, está bien, hay un avance que no tengan tanta tierra, pero si estuvieran pasto, árboles, sería mucho mejor, porque tendríamos menos frío, más oxígeno y menos polución. Así Pero es. claro, que aquí el negocio es el negocio, entonces todo hay que convertirlo en negocio. Si ponía árboles, los árboles no tenéis que cambiarlos cada 4 años. Entonces, puta, ¿cómo lo hago para conseguirme las lucas para la próxima campaña? ¿Cachai? Claro. ¿Ah? Luego tengo que hacer de nuevo el pavimento porque se echó a perder. Entonces, pido plata para hacer de nuevo el pavimento, pero si tuviera árboles, no podría estar cambiando los árboles cada 4 años. O sea, hay una serie de fenómenos que hay acá. También está el fenómeno de la corrupción. Yo creo que ahí tiene que haber una normativa, profeso en la Constitución, de que ningún corrupto puede nunca más tener derechos políticos. Así de concreto. Porque no quiero ir más al otro extremo de que los fusilen, digamos, porque estoy contrario a la pena de muerte, solamente por eso, ¿no? Y porque la cadena perpetua no existe en Chile. Pero si no, yo los metería en la cárcel por toda la vida al tipo que robó, no que me robé 10 lucas, no importa, él es un corrupto. Está dañando y está soterrando la sociedad, una sociedad democrática. Exacto. Entonces, esas son cuestiones que debiéramos ser radicales, en lo que hay que ser radical. Nosotros no podemos ser radical con el hambre, porque el hombre tiene hambre, yo lo castigo, y porque no terminó su escuela, yo no le doy empleo. Esas cuestiones no pueden ser. No pueden ser porque no es culpa de él, es culpa del sistema capitalista. Mira, nosotros hace 50 años éramos un país mucho más pobre, pero también era un país bastante más feliz que el actual. Un país deshumanizado, donde no hay solidaridad. Bueno, se ha recuperado un poco la solidaridad, pero estamos muy lejos, ¿ah? Muy lejos de la solidaridad, de la honestidad, valores que nos enseñaban los viejos y que te costaban bastantes correazos si no eras correcto y te llegabas con un lápiz que no era tuyo a la casa, te sacaban la ñoña los viejos, porque eso no podía ser. Ellos tenían muy claro el tema de los valores. Hoy día no podía, la gente traiciona, la gente engaña, la gente miente, la gente hace trampa y si me pillan, y si no me pillan, Mejor. ahí está. Johnson no lo pillaron, y lo pillaron y después le devolvieron la plata, ¿te das cuenta? O sea que lo sancionaron y después, yo no sé si los amigos de él en la Corte Suprema le bajaron la multa a la nada, po. O sea, ganó, robó y el robo no le costó un peso, po.
Es todo lo contrario, le devolvieron lo que le habían pasado de multa. Entonces, hay una serie de fenómenos que hay que cambiar en Chile. Y la nueva constitución, es cierto, no contiene todo, pero tiene que contener las cuestiones principales: el tipo de gobierno, cuáles son los poderes del Estado, ¿no? El papel de las Fuerzas Armadas, los derechos de los trabajadores. O sea, si somos los que creamos la riqueza, tenemos que gozar de la riqueza, y si no hay riqueza, po. Exacto. Bueno, José, ya estamos en el tiempo, hay muchos temas que se tienen que ir abordando. La próxima semana, por supuesto, vamos a seguir conversando, invitar a la gente a que se cuide porque estamos ante una inminente tercera ola del COVID. Hay que vacunarse, por supuesto, y seguir vigilando las normas de seguridad, de prevención para evitar esta enfermedad, sobre todo los trabajadores que tienen que ir a la calle. Así es que el llamado es a redoblar los esfuerzos y el cuidado para evitar esta enfermedad tan compleja. Nosotros nos encontramos la próxima semana, José, ¿le parece? Está bien, ahí estamos viendo, Listo, ya con los números más madurados, y ver cómo se siguen moviendo las aguas, digamos, de este proceso electoral de los gobernadores y también presidenciales que se nos vienen de manera galopante encima. Exactamente. Bueno, ahí vamos a estar conversando, y a ustedes agradecerles por estar con nosotros, visitarnos e invitarlos a que inviten a otros también a que compartan este contenido que tiene que ver precisamente con cómo vemos los trabajadores el mundo que estamos construyendo, el país que estamos construyendo. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Chao, que estén todos. Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez.